Hicimos algunos ejemplos de eso, del teorema de Green. Calculamos unas áreas utilizando una región doblemente conexa y luego creo que verificamos un teorema, verificamos una expresión utilizando el teorema de Green, ¿no? Luego vimos el teorema de Stokes, cuya primera formulación fue realizada por William Thomson. Bueno, había algunas condiciones que se tenían que cumplir. Ahora ya no estamos hablando de superficies planas, ya no hay un plano osculador en este caso. En el teorema de Green sí hay un plano osculador, y ese plano osculador es el plano XY. Ese teorema es para el plano XY. En cambio, ahora tenemos una expresión mucho más general, y esa expresión general hace que la superficie también sea una superficie curva, en general, un espacio vectorial de planos tangentes, en otras palabras. El teorema de Stokes establece eso, nos dice que una integral o una circulación, la que se evalúa sobre una trayectoria cerrada, por supuesto, va a ser lo mismo que cuantificar el rotacional del campo vectorial dentro de la superficie. Algo importante y algo sorprendente del teorema de Stokes es que en realidad no interesa la forma que tenga la superficie, que puede ser incluso la composición de dos superficies, ¿no? Una superficie verde, como en este caso, y una superficie gris o ploma en la parte inferior. Una cara lateral de un cilindro y una elipse, digamos, una región limitada por una elipse. Lo que realmente importa es la curva, nada más. Esta idea, este gráfico expresa básicamente la misma idea. Lo que va a interesar únicamente es la línea roja, el cuadrado que está limitado por esa línea roja, y no tanto la superficie que tiene como borde a la línea roja. A las líneas rojas, que en este caso corresponden a una función regular por tramos. Tengo 4 tramos que habrá que integrar separadamente si resolvemos la integral de línea. O elegir cualquier superficie que esté limitada por estas 4 líneas rojas, que puede ser esta irregular o puede ser el plano circunscrito por ese cuadrado rojo. Cuando la superficie es cerrada, al no tener frontera o borde, al no tener frontera o borde, el rotacional del campo vectorial se anula. El rotacional del campo vectorial evaluado en la superficie se va a anular, porque no hay frontera. Hicimos un ejemplo también de esta forma triangular, limitada por esas 3 rectas, y demostramos que ese resultado era coincidente. Habíamos quedado ahí. Veamos el teorema de Gauss. El teorema de Gauss es el último teorema que vamos a estudiar. Básicamente son 3. Hay algunos otros, pero de menor importancia, que no son tan relevantes, digamos. Estos 3 teoremas, el teorema de Green, el teorema de Stokes y el teorema de Gauss, son los teoremas más importantes que podemos estudiar. Y son teoremas que relacionan integrales de distinta dimensión, ¿no? Integrales de línea con integrales dobles, o ahora vamos a introducir además las integrales triples. Este teorema, este párrafo lo he sacado, lo he puesto ahí la dirección de la página donde está publicada esto. Este artículo y lo he copiado en extenso, me parece interesante, habla un poquito de historia y también un poquito de lo que representa este teorema. El teorema de Gauss o el teorema de la divergencia de Gauss, tiene distintos nombres este teorema. A ver, ¿qué dice este párrafo? En el cálculo vectorial dice el teorema de la divergencia, que se llama también teorema de Gauss-Ostrogradsky, relaciona el flujo, esta es la parte importante, ¿no? Este teorema está relacionando, dice, el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada con una integral que corresponde de su divergencia en el volumen delimitado por dicha superficie. Es decir, lo que voy a necesitar ahora, a diferencia del teorema de Stokes, son superficies cerradas. Este teorema se aplica generalmente, no siempre, se pueden hacer algunos artificios, para tener superficies o para aplicarse en superficies cerradas. Una esfera, un cilindro con tapas, un cubo, un tetraedro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que haga falta. Y lo que hace es relacionar, dice, el flujo que atraviesa esa superficie cerrada
con la divergencia del campo vectorial evaluada en la integral de volumen. Y esa integral de volumen la vamos a evaluar en la superficie, ¿no? En la superficie cerrada. Fíjense que la siguiente idea es bien interesante, dice, porque intuitivamente, y es algo que hemos hablado ya en alguna clase anterior, intuitivamente se puede pensar, se puede concebir como la suma de todas las fuentes menos la suma de todos los sumideros. No se olviden que la divergencia lo que hace es cuantificar el flujo que sale de un elemento que puede ser considerado emisor o el flujo que se insume en un sumidero, también un flujo de un campo vectorial, o aquel flujo que pasa tangencialmente y no se vuelve más denso o menos denso, que en realidad eso es lo que está midiendo, la densidad de esas representaciones de segmentos de línea rectilíneos orientados, que son las flechitas, en un determinado punto del espacio. En algún lugar habrá más puntitos, en otros lugares habrá menos puntitos. Con eso estamos pensando, estamos consiguiendo o dando la idea de que en algunos puntos del espacio pueden haber sumideros o elementos emisores que generan esos vectores y otros puntos en el espacio que están absorbiendo o que son sumideros por donde se pierden esos campos vectoriales o esas formas de representación lineal de los campos vectoriales. Lo que hace este teorema es cuantificar esa suma. La suma, es decir, sacar un promedio de lo que entra y de lo que sale a la superficie cerrada. Eso es lo que hace. Y eso es lo que dice este párrafo, ¿no? Intuitivamente se puede concebir como la suma de todas las fuentes menos la suma de todos los sumideros, que da el flujo de salida neto de una región. Cuantifica o da el promedio, el resultado de la salida neto. Es un resultado importante en la física, sobre todo en la electrostática, que es lo que estudian los electrónicos, por ejemplo, y en la dinámica de los fluidos, que es lo que estudian los civiles. Desde el punto de vista matemático, dice que es un caso particular del teorema de Stokes. Yo iría más allá en este paso, porque en realidad tanto el teorema de Stokes como el teorema de Gauss son generalizaciones del teorema de Green. No se olviden que cuando resolvíamos integrales de línea, yo podía calcular también flujos que entraban o salían de una curva cerrada utilizando integrales de línea a través de la evaluación del campo vectorial sobre las componentes normales a la curva, ¿se acuerdan? Hacíamos eso, ¿no? Porque en general las integrales de línea se evalúan siempre sobre sus componentes tangenciales y eso representa el trabajo y todo lo que hemos aprendido. Hay muchas cosas que uno debería aprender acá, ¿no? Que a veces perdemos de vista o no le tomamos el apunte o no leemos nuestro apunte si no sabemos de lo que estamos hablando ahora. Este teorema fue descubierto, fíjense, es interesante también esto, porque la primera formulación de este teorema lo ha hecho Lagrange en el año, fíjense, en el siglo XVIII, en 1762. Para saber el número del siglo hay que sumarle a los dos primeros números 1, y ahí saben el siglo. 1700, el siglo XVIII. 1800, siglo XIX. 1900, siglo XX. 2000, siglo XXI. O sea, los primeros números hay que sumarle un 1 y estamos en el siglo. Louis Lagrange, ya en el año 1762, en el siglo XVIII, descubrió este teorema. Y como 40 años después, o 30 años después, casi 50, ¿no? Fíjense, en el año 1813, lo volvió a descubrir, independientemente por su lado, este Pope de la matemática mundial, Carl Friedrich Gauss, un matemático alemán famoso, que a los 11 años ya daba clases a sus profesores, creo era uno de esos semillos que caminan en la Tierra, ¿no? Un matemático por excelencia. Por su cuenta también descubrió este teorema, fíjense, como 50 años después, 40 años después, en el siglo XIX, en el año 1813. George Green, el que ha hecho el teorema de Green, también, fíjense, como unos 10 años después, o 12 años después, también por su cuenta descubrió este teorema. Y este otro, que es uno de los representantes matemáticos de Rusia más grandes que ha tenido, un poco egoísta, pero creo que era este caballero, porque a los otros matemáticos que había no los quería dar mucha bola, y este era súper famoso, Ostrogradsky. Este también por su cuenta, pero fíjense que un poquito después. Si a un ruso le preguntan quién ha descubierto este teorema, por supuesto que les va a decir que ha sido Ostrogradsky, ¿no? Pero en realidad la primera formulación fue hecho por Lagrange de este teorema, con algunas diferencias y demás cosas.
Y el mérito de este señor ruso, de este Mikhail Vasilevich Ostrogradsky, fue que también hizo su primera demostración formal, digamos, de este teorema. O sea que hay varias personas, varios matemáticos eximios que han trabajado en la formulación de este teorema, ¿no? Posteriormente, variaciones del teorema de las divergencias, que se conocen como teorema de Gauss, teorema de Grimm o teorema de Ostrogradsky, fueron apareciendo, pero todo a partir de estos estudios que hicieron estos caballeros, ¿no? 4 personas, 5 personas que han estado involucrados en el desarrollo de este teorema. ¿Y qué es lo que mide la divergencia, este teorema? Mide el flujo hacia afuera en puntos individuales de una superficie cerrada. Ese es el punto clave de este teorema. Superficie cerrada. Entonces, cuantifica el flujo que atraviesa una superficie cerrada, sumando en los casos que tenga que sumar y restando en los casos que tenga que restar, como hemos mencionado en su forma intuitiva aquí arriba, ¿no? En la parte superior. La primera observación importante que tenemos que tener en cuenta es que la superficie debe ser cerrada. Debe ser cerrada. A diferencia del teorema de Stokes, dice, el teorema de la divergencia solo debemos aplicar en superficies cerradas, solo en superficies cerradas. Pero tómenlo con pinzas esta definición, porque yo podría tener una superficie abierta y cerrarlo luego con una superficie conocida y calcular el flujo que atraviesa una de las caras usando el teorema de Gauss y restándole la superficie que ha aumentado. Puedo hacer eso. Igual en el teorema de Grimm. Igual en el teorema de Grimm. En el teorema de Grimm yo necesito que la curva sea cerrada, pero puedo cerrarlo también. Les di en la práctica, por ejemplo, una semicircunferencia sobre el eje X que estaba cerrada con la línea del eje X. Con la línea del eje X. Entonces, podía haber utilizado el teorema de Grimm para calcular alguna cosa, por ejemplo, hay un trabajo, lo que sea, una integral de línea en general, y si solo quería de la circunferencia, entonces podía restarle la contribución de la recta. La contribución de la recta. Entonces, si bien este principio se aplica en superficies cerradas, pero puedo manipular un poco este teorema de tal forma que incluso en superficies abiertas la pueda aplicar. Como se ve en este dibujo. Fíjense, esta es una superficie abierta. Una superficie es abierta porque tiene frontera. Tiene frontera. Y la frontera es esta línea roja. Es una parte, es una mitad de una esfera. Y lo hemos cortado y la esfera es hueca, por supuesto. Si yo quiero utilizar el teorema de Ostrogradsky, Gauss-Ostrogradsky o el teorema de la divergencia, o simplemente el teorema de Gauss, lo que tengo que hacer es cerrarlo, esta parte, con un disco, ¿no? Así. Lo cierro y acá ya puedo aplicar el teorema de Gauss. ¿De acuerdo? Eso es lo que podríamos hacer. Y si solo quisiera de esta parte, yo lo puedo cerrar con esta figura plana que es una circunferencia a esta región abierta, a esa superficie abierta, aplicar el teorema de Gauss y luego calcular la integral de superficie solo para la cara o la tapa con la que he cerrado y con eso restar ese resultado, restar del resultado total que teníamos. Y así tendríamos el resultado solo de la superficie abierta. Ojo, el teorema de Gauss ya asume o calcula sobre una orientación importante de los vectores normales a la superficie. No se olviden que en superficies cerradas hemos dicho que el vector normal tiene que ser el vector externo. Entonces, si voy a calcular, por ejemplo, el flujo que está atravesando esta región cerrada, los vectores de ambas caras tendrán que ser así. O calcula con los vectores de esa forma, con vectores externos a la superficie cerrada. Fíjense que he estado insistiendo bastante en este tema de los vectores porque son importantes, ¿no? Porque me puedo equivocar al asumir mal la elección de los vectores y su orientación, que es lo importante, y su orientación. En un lugar, en vez de sumar, podría estar restando y estar equivocándome en el cálculo del flujo, que en definitiva es lo que quiero encontrar. Bueno, esa es la introducción a este teorema. Es un teorema bastante interesante también. Es un teorema que nos muestra otras posibilidades.
Y parece, por la definición inicial que hemos hecho, es que relaciona integrales de superficie con integrales de volumen. Y la expresión es sencilla, como todo lo bello. Todo lo que es hermoso es sencillo, Robert. Cuando las cosas empiezan a complicar, es porque no anda bien las cosas. Todo lo que es sencillo, en la sencillez está el verdadero conocimiento. Y fíjense que este teorema establece justamente esto. Esta es una integral de superficie cerrada y hace calcular las integrales. Si esto es un cubo, por ejemplo, tendré que calcular 6 caras, la contribución de las 6 caras, tomando los vectores externos de cada cara y evaluar la integral de superficie. Pero este teorema me dice que en lugar de hacer eso, y en vez de calcular 6 veces una integral de superficie en distintas superficies, que corresponderán a las distintas caras del cubo, o del paralelepípedo, o de lo que sea, del tetraedro, por ejemplo, yo podría calcular la divergencia del campo vectorial y con la divergencia del campo vectorial construir una integral triple escalar. Y el resultado que voy a obtener es el flujo que está atravesando la superficie considerando esta orientación en los vectores, orientación externa de los vectores. El resultado que me da es considerando esa orientación. Eso es bien bonito. A ver, ¿qué dice el teorema? ¿Qué dice el teorema? Sea D un conjunto regular, dice D es una región, un conjunto en el espacio, y F es un campo vectorial clase 1. Quiere decir que por lo menos tenga primeras derivadas parciales continuas dentro del dominio de definición. Acuérdense, eso tiene mucho que ver también con la región simplemente conexa. Eso tiene mucho que ver también con regiones simplemente conexas, ¿no? La región simplemente conexa es una región donde todos los puntos de esa región sirven para definir a los vectores del campo vectorial, a esos vectorcitos que dibujamos como segmentos de línea orientados. Esos vectores tienen que existir en cada punto del espacio. Estamos partiendo de esa suposición. Y fíjense, aquí viene lo importante, donde dice o sobre la cual el vector normal unitario externo, fíjense, externo, la palabra clave, externo es la palabra clave, externo se refiere a estos vectores. Este vector no puede estar así. Es un vector perpendicular también a esta región plana, a ese disco que tengo atrás, pero eso está mal. El vector tiene que ser así. Y el teorema de Gauss ya elige ese vector, automáticamente lo elige. El resultado que me da es considerando eso. O sea, cuando yo calculo la integral de volumen, se asume automáticamente que el vector es externo. Eso es casi mágico, ¿no? Eso es casi mágico. Ese vector, por supuesto, tiene que existir, ese vector normal. Debe ser continuo o continuo por secciones. Por ejemplo, este vector no existe en esta parte, ¿no? En esa parte no hay un vector normal en la línea de intersección o en esa línea curva de intersección. Pero como se evalúa sobre las superficies, el vector normal tiene que estar sobre la superficie. Por ejemplo, en los vértices de un cubo tampoco hay un vector normal. Los vectores normales son vectores normales a la superficie. Habrá 6 vectores normales en el caso de un cubo, por ejemplo. Entonces ese vector tiene que existir en cada cara, y ser continuo de una sola vez o ser continuo por tramos, por regiones, por secciones. Esta superficie que he dibujado, que he copiado en realidad de alguna página, este vector normal es continuo por secciones, la sección curva y la sección plana. ¿De acuerdo? En la sección plana solo habrá un vector, porque este vector es perpendicular a todo este plano. En cambio, en la sección curva habrá muchos vectores perpendiculares. Ese será uno, otro estará por acá que será más paralelo al primero, habrá otro por acá, infinitos vectores. Ese vector tiene que existir en cada punto de la superficie. Cuando un campo vectorial tridimensional se considera como la representación de la corriente de un fluido, este campo vectorial, dice, si nosotros lo consideramos como la corriente de un fluido, el flujo del campo vectorial a través de la superficie S es la medida de cuánto líquido pasa a través de esa superficie por unidad de tiempo. Lo mismo que siempre. Podemos considerar al campo vectorial como la corriente de un fluido, ¿verdad? Por eso es importante
en el estudio de las ondas electromagnéticas, que son campos vectoriales que pueden ser consideradas como corrientes de un fluido, o en la dinámica de fluidos. Los civiles conocen mejor eso. En la dinámica de fluidos hay fluidos que pasan membranas. Por lo tanto, lo que yo puedo cuantificar con esta herramienta es justamente la cantidad de ese líquido que pasa a través de esa superficie por unidad de tiempo. Y este teorema es tan bonito y tiene mucho que ver también con lo que hemos aprendido en el primer capítulo, cuando veíamos la divergencia, el rotacional, el gradiente, el laplaciano, que les hemos llamado los invariantes vectoriales, porque estas expresiones, al ser vectoriales, pueden o están representadas en una base, ¿no? En una base. Hasta ahora estamos usando la base canónica, la única base hasta ahora. En el siguiente capítulo, la siguiente semana, ya empezaremos a usar otras bases que nos van a dar más flexibilidad en la elección de la geometría, que se ajuste mejor a la resolución de nuestros problemas. Y eso es lo que cuantifica. Acuérdense nuevamente, la divergencia de un campo vectorial puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Le hemos dado una interpretación, les he mostrado algunos dibujos, están en los documentos que he subido a Google Class al principio, o en Teams también creo que lo he vuelto a subir. Así que estoy hablando de eso mismo. Es un campo vectorial que se está expandiendo o que se está constriñendo en un punto. Y esa cuantificación, si atraviesa una membrana, lo puedo calcular utilizando este teorema. Fíjense, no es solo ver la integral, es decir, yo calculo la integral y ya tengo el resultado. Me está dando una herramienta, me está dando un lenguaje para que yo pueda usarlo cuando corresponda, cuando necesite, ¿no? Se está aprendiendo acá un lenguaje, no se olviden, la matemática no es una herramienta, la matemática es un lenguaje. Aquí en la China, en el INIT, en Marte, si es que hubiese vida, a pesar que habían encontrado agua ya, tal vez haya vida, entonces seguramente este teorema se va a cumplir siempre, porque es un tema de la naturaleza, ¿no? Que estudia fenómenos naturales reales. Veamos qué dice el siguiente párrafo. En la integral de superficie, que es la integral de flujo, esta es la integral de flujo, y esta es una integral de volumen. Pero la integral de superficie es una integral de flujo. Se considera flujo positivo cuando tiene el mismo sentido de la dirección del vector normal unitario n, y negativo cuando fluye en dirección contraria. Fíjense, yo he estado insistiendo harto en este tema. A veces los libros no nos mencionan de manera directa, se supone que nos damos cuenta. En el SHAM creo que hacen referencia muy referencialmente, valga la redundancia, muy referencialmente hacen notar este tema. Pero yo he estado siendo insistente para que ustedes se den cuenta y vean, ¿no?, que la elección del vector normal unitario es importante. Entonces, aquí voy a seguir haciendo lo mismo, voy a seguir calculando integrales de flujo o voy a seguir haciendo cálculo de integrales triples. Esta es una expresión escalar, porque la divergencia me da un escalar. La divergencia de un campo vectorial es un escalar. Por lo tanto, esta parte de la ecuación es un escalar. Esta parte de la ecuación es una expresión vectorial. En la parte escalar tengo que hacer uso de todo lo que hemos aprendido hasta antes de ahora, ¿no? Las integrales dobles, las integrales triples que han estudiado en cálculo 2, las transformaciones lineales que han hecho, el uso de las coordenadas polares, cilíndricas, esféricas, o cualquier otra transformación más general que se haga, se tiene o se debe utilizar acá cuando corresponda, cuando haga falta. Es que esas cosas no son cosas aisladas, o sea, acá hay que aplicar esas cosas, ¿no? Y por supuesto ya no es tema de avance de materia, eso ya han estudiado y eso es lo que hay que aplicar. Vamos a hacer dos cosas con este teorema antes de hacer algún ejercicio de aplicación, porque con esto vamos a terminar este capítulo. Y es calcular cosas medias raras. Fíjense que el teorema de Green lo usábamos también para calcular áreas. El teorema de Green era una formulita, 1 medio de x por el diferencial de y menos y por el diferencial de x. Y les había dicho de que no era la única fórmula, puedo usar otras más para calcular áreas planas, áreas encerradas por una curva, áreas en una región plana, áreas cuyo plano osculador es el plano x-y. Este teorema lo puedo usar también en una visión un poco más amplia para hacer dos cosas diferentes. Si no quieren ustedes calcular flujos, pueden calcular volúmenes geométricos.
pero también se pueden calcular áreas de superficie, con este teorema y utilizando integrales triples. Suena raro, ¿no? ¿Cómo puedo calcular área con una integral triple? Porque las integrales triples son integrales de volumen. Pues van a ver que sí se puede. Y sí se puede en algunos casos que son interesantes. No siempre, pero sí se puede. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Cálculo de volúmenes. Fíjense, esto es lo que establece el teorema de Gauss. Vincula una integral de flujo con una integral de volumen. La integral de volumen se evalúa o se calcula sobre la divergencia del campo vectorial. A mí me gustaría que la divergencia del campo vectorial sea una constante, no sea una función, de tal forma que esa constante salga fuera de la integral y me quede una integral de volumen propiamente dicho. Y para eso puedo escoger cualquier vector también, pero hay uno que podemos usar, el vector de posición. Voy a suponer que el campo vectorial tiene simetría radial, es el vector de posición. El vector de posición tiene simetría radial, porque todos los vectores que puedo dibujar para ese campo vectorial son vectores que siempre van a ser perpendiculares a la superficie de una esfera. En otras palabras, se dice que es una función de simetría radial, solo depende prácticamente del radio. Solo del radio, y ese vector será más grande o más pequeño en función del radio, de la esfera. Y además yo sé que su divergencia vale 3. Vale 3. Pero fíjense, ese es un caso particular. Puedo escoger cualquier otro vector. Podría escoger el vector x00, no sé, y ahí su divergencia valdría 1, 1, 1. Y fíjense que si yo elijo el vector de posición como campo vectorial, aquí no estoy queriendo hallar un flujo vectorial que atraviesa una superficie, una membrana. Lo que estoy queriendo calcular acá es un volumen geométrico, los volúmenes que calculaban en cálculo 2. Y estamos usando el campo vectorial F igual a este, al vector de posición. Reitero, porque su divergencia vale 3. Por lo tanto, como la divergencia del campo vectorial vale 3, esa integral se vuelve así. El campo vectorial no es cualquier campo vectorial, es el vector de posición. Este 3 puede salir fuera de la integral y me va a quedar esta expresión. Y esa expresión para mí es un volumen, es lo que me han enseñado en cálculo 2. Es eso el volumen de cualquier superficie, encerrada por cualquier superficie. Cerrada, por supuesto, ¿no? Superficie cerrada. Por lo tanto, el volumen lo puedo calcular, fíjense, con una integral de flujo. Este resultado es interesante, porque me está diciendo que es perpendicular la cantidad del volumen o mejor dicho, es igual al producto escalar, del vector de posición que puede ser perpendicular, por ejemplo, a la superficie de una esfera, escalarmente con el elemento vectorial de área. Y así puedo calcular un volumen. Qué interesante, eso es un volumen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podría calcular el volumen de una esfera utilizando una integral de superficie y utilizando como campo vectorial el vector de posición. Podría calcular el volumen encerrada, no sé, con un paraboloide y un hiperboloide. Puedo calcular ese volumen utilizando integrales de superficie. Tal vez sea más fácil o más difícil, pero es una posibilidad que aparece. Una ventaja que se tiene es que estas integrales, las integrales de flujo, las integrales de superficie, no requieren de jacobianos de transformación, ¿no? Al principio no requieren. Se parametriza la función y ya está, a no ser que lo vuelva a escalar utilizando una transformación con cosenos directores o proyecciones para el elemento área. Tal vez aparezca una forma escalar que podría resolverse con alguna transformación después, usando y encontrando, por supuesto, el jacobiano. Pero en principio, si la superficie lo expreso de manera vectorial, no existen jacobianos de transformación. Puedo calcular volúmenes con esta expresión que sigue siendo una expresión bastante linda. Es hermosa también, igual que calcular áreas con integrales de línea. ¿De acuerdo? Es otro hermoso resultado como he puesto ahí. La otra aplicación que le podemos dar, aparte de utilizar el teorema propiamente dicho para calcular flujos como estos, flujos
flujos de campos vectoriales que atraviesan una determinada superficie, también puedo calcular áreas, pero áreas de superficies, con integrales de volumen, al revés. Eso suena raro, ¿no? ¿Cómo podría calcular con una integral triple un volumen? Perdón, un área en este caso, ya no un volumen, un área. Bueno, solo se trata de ver con un poquito de curiosidad estas cosas. Fíjense, yo tengo esto. Esto es una integral de superficie o integral de flujo. Integral de flujo cuando le quiero dar una interpretación física, ¿no?, al fenómeno. Es un flujo que está atravesando un campo vectorial. Pero en general es una integral doble y las integrales dobles se llaman integrales de superficie. El elemento de área es este. Eso es un área. El área de la superficie, de una superficie curva, de una superficie de planos tangentes. Y este es un campo vectorial. La superficie tengo tres posibilidades para encontrar o para expresar este elemento diferencial de área. La forma vectorial, cuando la superficie está parametrizada como un vector o expresada como un vector. La forma de proyectarla con la raíz 1 más z respecto de x al cuadrado elevado al cuadrado, etcétera, etcétera. Y la otra utilizando cosenos directores, que también tiene que ver, es muy parecido a la forma de las proyecciones. En general es así. Fíjense que estoy usando esta forma. Este elemento de área puedo proyectarlo, puedo usar cosenos directores, pero no estoy usando la forma vectorial. Estoy usando la forma de expresar el módulo del elemento área como el diferencial de ese y el n, el vector n, como el vector perpendicular a la superficie. Ahora, si elegimos entre todos nosotros que este también sea el vector normal unitario a la superficie, que sea el mismo, o un vector paralelo si ustedes quieren, k veces n, yo voy a usar k igual a 1, es decir, estoy haciendo que los vectores sean iguales. Entonces la expresión del teorema de Gauss lo puedo representar así. Ese es el elemento de área, la integral de flujo. El campo vectorial lo voy a representar por ese vector que hemos elegido coincidente con este, que es el mismo vector que ese. Estoy haciendo que sean iguales, de tal forma que aquí aparezca el producto escalar de n con n, y eso es el módulo de n al cuadrado. Pero n es un vector unitario, por lo tanto desaparece. Vale 1 en realidad. Y esto es un área, el área que hemos aprendido incluso en el primer capítulo de esta asignatura, cómo hallábamos áreas utilizando integrales de superficie. Y la superficie tiene que ser cerrada, por supuesto. Por lo tanto, el área lo puedo calcular con una integral triple. ¿Y cuál es la integral triple que voy a utilizar? La integral triple que voy a utilizar es el que se evalúa sobre la divergencia del vector normal a la superficie evaluada en la superficie de volumen B o de límites B, en la región B. Qué interesante, ¿no? Fíjense que ahora yo puedo calcular áreas utilizando integrales triples. Eso suena raro. Eso suena raro. Puedo utilizar una integral triple para calcular el área de una superficie de planos tangentes, de una superficie curva. Y eso es para sorprenderse, es como para decir, wow, ¿no? Es bonito, porque también puedo calcular así. No siempre, pero es una buena herramienta. Vamos a ver en un ejemplo un poquito más adelante. Veamos. Eso es el teorema de Gauss. Fíjense, he tratado de ser lo más explícito posible, he escrito algunas ideas interesantes. Este teorema nos exige que la superficie deba ser cerrada. Fíjense que en cada uno de los teoremas, por lo menos en los últimos dos, este y el anterior, estamos puntualizando en algunas particularidades que son importantes. En el caso de Gauss, la superficie debe ser cerrada. Y en el caso de Stokes, no interesa la superficie, solamente la frontera, la curva o frontera de la superficie. Son dos resultados importantes. Dos conceptos, dos ideas importantes al momento de
resolver problemas, ¿no? Me piden verificar el teorema de Gauss. Vamos a suponer que esto es un campo vectorial que puede representar, no sé, la corriente de un fluido o el campo de velocidades de un fluido, y tengo una superficie que es un cilindro que está cerrado en la parte superior por el plano z igual a, inferior, perdón, por el plano z igual a 0 y la parte superior por el plano z igual a 3. En otras palabras, es un cilindro que se parece a una cosa como esta. No, no como eso. Mentira, estoy mintiendo, no como eso. ¿Cómo? ¿Dónde está mi cilindro? Como este. La superficie es esa. Y cambiaremos de color, le pondremos naranja, digamos. La superficie es así. Es un cilindro que corresponderá a la cara lateral, a la pantalla lateral. Z igual a 0 será el plano Z igual a 0, que se va a cortar con este cilindro, dándole la forma a este plano, a esta región, a ese círculo en realidad. Y Z igual a 3, que será el otro plano donde se corta también al cilindro. El cilindro, no se olviden que es infinito, ¿no? Z varía desde menos infinito hasta infinito. Entonces yo estoy queriendo calcular el flujo que atraviesa solo una parte de ese cilindro. Y esa parte que está comprendida entre el plano Z igual a 0 y el plano Z igual a 3. Si observamos, es lo que dice el párrafo siguiente, la superficie no tiene frontera, es cerrada y tiene tres superficies: la cara lateral, la tapa inferior y la tapa superior. ¿De acuerdo? Es así. Vayamos calculando las integrales de superficie. Hay que calcular tres integrales de superficie, es decir, las integrales de flujo, ¿no? Y hay que acordarse de que hay que hacer una adecuada elección de los vectores normales porque nos podemos equivocar. En este teorema todos los vectores tienen que ser siempre externos, porque estamos hablando de una superficie cerrada, de una superficie sin frontera. En una superficie sin frontera, los vectores normales a las superficies son los vectores externos. Eso dice el documento, eso escrito con mi puño y letra, bueno, con mi computadora, y eso es lo que ustedes tienen que entender y acordarse, lo más importante. La superficie 1. La superficie 1 dice que es la superficie superior, esta de aquí arriba. Por lo tanto, si voy a elegir un vector normal para esa superficie, para calcular la integral de superficie, ese vector normal tendrá que ser un vector como ese, externo, externo, hacia arriba, externo. Para la tapa inferior será el vector inferior, hacia abajo, y para la cara lateral utilizaré un vector lateral, perpendicular, externo, hacia afuera. Pero tal vez busquemos otra estrategia para la cara lateral. La cara lateral en los cilindros es más complicado si lo queremos evaluar proyectando sobre alguno de los planos coordenados. Es mejor parametrizar y expresar la superficie como si fuese una función vectorial, de variable vectorial. Cuando tengo cilindros, es mejor así. Veamos, la superficie 1 entonces es el plano Z igual a 3, el que está ahí arriba, y está dentro de la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, es decir, esto es una partecita del plano Z igual a 3 que ha sido recortada por este cilindro, Lo hemos recortado y de ese plano solo quiero esa parte, solo quiero evaluar el flujo que atraviesa este campo vectorial, esta región, esa región circular. Su vector normal tiene que ser K, en este caso es K. ¿Cuál es el vector normal de este plano? Es 0 en X, 0 en Y y 1 en Z, ¿no? Es las componentes, los coeficientes numéricos de las variables. No tiene variable en X, no tiene variable en Y. Fíjense, lo estoy viendo como geometría analítica. Puedo hacer también uso del gradiente o simplemente darse cuenta. Ese vector normal tiene que ser K. Tiene que ser K. Hay que hallar el elemento de área, porque tenemos que calcular una integral de superficie, tenemos que calcular esto para una superficie cerrada. Ya estoy, para cerrarlo estoy haciendo uno por uno.
Entonces hay que calcular el elemento de área, ¿no? El elemento de área, que es un elemento vectorial. Vamos a calcular utilizando proyecciones. Por ejemplo, el vector n ya tengo, el vector n es 0, 0, 1. Y lo voy a proyectar sobre el plano XY. Y es exactamente esto. Porque este plano es paralelo al plano XY. Por lo tanto, el elemento de área que voy a usar va a ser el elemento diferencial de X diferencial de Y. Estoy usando el método de las proyecciones, jóvenes. El método de las proyecciones. Y de cómo sé que la raíz vale 1 aquí, simplemente viendo esto, ¿no? Esta es la superficie. Si utilizo el método de las proyecciones con la raíz, no se olviden de que es 1 más z respecto de x al cuadrado más z respecto de y al cuadrado, por el diferencial de x por el diferencial de y. Z es esto, z es una función constante, no depende de x ni de y, por lo tanto sus derivadas valen 0. La derivada de z respecto de x elevado al cuadrado es 0, la derivada de z respecto de y al cuadrado es 0, más 1. Ese 1 es raíz, es 1, por eso es que simplemente es eso. Lo que me está diciendo en otras palabras es que no hay distorsión de esta región con lo que yo proyecte en el plano XY. La proyección tiene el mismo tamaño, por lo tanto, ese factor de escalamiento o de proporcionalidad es 1, y su vector normal vale 0, 0, 1. Por lo tanto, la integral de superficie que vamos a calcular va a ser el producto escalar de nuestro campo vectorial, que creo que era ese, ¿sí? El 4x menos 2y al cuadrado, z al cuadrado, multiplicado por ese vector, multiplicado por este vector. Haciendo las multiplicaciones solamente me queda z al cuadrado. Pero esta integral, y es una integral doble, es una integral de cálculo 2. Puedo usar transformaciones lineales, puedo usar coordenadas polares, puedo usar coordenadas cilíndricas, lo que les hayan enseñado, lo que hayan entendido, lo que hayan aprendido. Pero este z no es variable de integración, por lo tanto lo tengo que parametrizar en términos de x y de y. Estoy evaluando en el plano z igual a 3, por lo tanto z igual a 3, para nuestro caso va a ser 9, z al cuadrado, ¿no? 9. Y tengo 9 multiplicado por esto. Esto para mí es un área, y el área de este disco, Y eso es pi por el radio al cuadrado. El radio valía 2 elevado al cuadrado, vale 4. Por lo tanto, voy a tener 4 por 9, 36 pi. Ese es el flujo que está saliendo. Y eso es positivo. El resultado que hemos obtenido para la etapa superior es positivo. Por lo tanto, quiere decir que el flujo vectorial en esa cara, para este campo vectorial cuya ecuación, cuyo comportamiento está descrito por esa función, es un campo vectorial que coincide en la mayoría de los casos haciendo esto, ¿no? Así tal vez es ese flujo. Así, así, no sé, tal vez así, no quiere decir que sean paralelos, ¿no? No quiere decir que sean paralelos. Así, digamos. Ese flujo está atravesando en el mismo sentido de orientación de este vector. No se olviden que el coseno entre estos vectores, entre este y este, siempre va a ser positivo, porque el ángulo es menor a 90 grados. Eso es por definición básica de productos escalares, ¿no? Por lo tanto, ya está, ya hemos encontrado el flujo que atraviesa la superficie superior. Nos pelearemos con la superficie inferior, con la superficie 2. La superficie 2 es la superficie inferior, la que tengo aquí abajo. La que tenemos ahí abajo. La que está acá. Que está encerrando ese cilindro. Ahí abajo está nuestro cilindro. Así. Esa superficie celeste. El vector normal que tengo que escoger tiene que ser el externo porque la superficie es cerrada. Por lo tanto, el vector normal que voy a escoger acá es así. Hacia afuera. En este caso, hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo tiene que ser. Bueno, lo ampliaremos un poquito. Así. La ecuación de este plano es z igual a 0. Y su vector normal será menos k. Menos k. Es el plano z igual a 0 que está dentro de esta circunferencia. Su vector normal es menos k
debe ser externo, es lo que acabo de dibujar. Hay que construir el elemento vectorial de área. El elemento de área, igual que en el caso anterior, estoy sobre el propio plano XY, y el área en el plano XY se mide así, ¿no? Se cuantifica así, porque estamos trabajando en un sistema cartesiano rectangular. Las áreas se calculan así. Y eso es el diferencial de ese. El vector normal es menos k, por lo tanto tenemos eso. Multiplicando un producto escalar con el vector, con el campo vectorial, nos queda menos z cuadrado, la misma expresión de arriba, solo que ahora el plano ya es diferente. El plano ya no es z igual a 3, el plano es z igual a 0. Reemplazando el resultado de 0. No hay flujo que atraviesa la cara inferior. Querrá decir que tal vez en el plano XY los vectores son así, tangenciales a la superficie. De esa forma, el flujo que está representado por esta línea horizontal con el vector normal subtienden un ángulo de 90 grados, por lo tanto su producto escalar vale 0. Vectores perpendiculares, la misma idea de siempre, la misma idea básica de siempre. Producto escalar igual a 0. Entonces, la única manera de explicar es que este flujo tiene que ser tangencial, ¿no? Así tal vez se está moviendo sobre el plano X, sobre el plano XY, el plano Z igual a 0. De tal forma que no hay flujos que atraviesen, ni bajan, ni atraviesen así. Ese campo vectorial es tangencial. Así se está moviendo, tangencialmente. Entonces, la contribución de la segunda superficie ya tenemos captado. Vale 0. Superficie 3. La superficie 3 ahora es la cara lateral del cilindro. Y el vector normal que tenemos que escoger, el vector normal tiene que ser un vector así. Un vector así. Externo también. Para resolver la superficie acá, el método de la proyección sobre los cosenos no es muy útil, es mejor la superficie su forma vectorial. Así no tengo que estar proyectando absolutamente nada, va a ser más fácil de evaluar. Entonces nos vamos a calcular la superficie 3. La superficie 3. Y hemos hecho la superficie 2, que hemos obtenido también su resultado, y ya tenemos la superficie 1, que también ya hemos calculado. 3, 0, y nos pelearemos ahora con el tercero. Fíjense que voy a parametrizar la superficie, lo voy a llevar a su forma vectorial. Primero voy a parametrizar esta superficie. Y eso será igual a 2 coseno de u, 2 seno de u. Y z va a valer b. Z va a variar de 0 a 3. Ya tengo las dos variables que necesito, la variable u y la variable b. Estoy tejiendo. Esto es bien interesante de ver, ¿no? Estas formas paramétricas me está diciendo esto, miren. Yo lo veo, siempre me gusta verlo de distintas formas, ¿no? Me gusta verlo como si fuese algo normal y común y corriente. Siempre trato de imaginarme con las cosas que conozco. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo eso. Le vamos a sacar su relleno porque solo tengo la curva. Relleno sin relleno. Y la línea lo pintaremos negro. Y ya está. Las dos primeras ecuaciones, estas dos hacen esto. Hacen eso. Solo hacen, porque fíjense, dependen solo de un parámetro. Solo dependen de un parámetro. El parámetro u es como una curva de las funciones vectoriales de variables real. Pero b es el que está variando. Entonces digo, cuando b vale 0, tengo esa circunferencia en el plano XY. Cuando b vale, no sé, un poquito más que 0, tengo otra curva encima. Y cuando tengo otro valor de b, tengo otra curva encima, y otra curva encima, y otra curva encima, y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que estoy construyendo en ese momento? En ese momento estoy construyendo eso, la cara lateral del cilindro. Bonito, ¿no? En realidad eso es lo que está haciendo la ecuación. Ese es el principio de las impresoras 3D, porque usan estas ecuaciones.
una ecuación de una superficie de un campo vectorial. Yo quiero imprimir la cara lateral de esta superficie, por lo tanto, necesito anillos, necesito aros, esos aros los formo con las dos primeras ecuaciones, y el brazo de la impresora empiezo a hacer subir desde 0 hasta 3, de tal forma que voy a imprimir un anillo cada vez, uno encima del otro, uno encima del otro, y al final, ¿qué estoy formando? Un cilindro. Qué bonito, eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, si esta es la forma vectorial de nuestro cilindro, el elemento vectorial de área lo puedo calcular con este producto vectorial, ¿no? Así se calcula el elemento de área. Empezamos a derivar, derivo el vector de posición, que es todo esto, respecto de U, nos dará, ¿de dónde he sacado? 8 es lo que estamos multiplicando por la función. La función es f, que también tenemos que parametrizarlo. ¿Dónde está la función? Aquí está. 4 por x, es decir, 4 por 2 coseno de b, eso es 8. Luego tengo menos 2 por y al cuadrado. Entonces 4 por 2 es 8 por el seno al cuadrado. Bueno, aquí hay un seno al cuadrado, creo que no lo puse. Y finalmente tenemos z que es b elevado al cuadrado. Nuestro campo vectorial está acá. Acá me olvidé poner el término cuadrático. Ahí nos hemos olvidado. Bueno, yo me olvidé poner el término cuadrático. Lo vamos a corregir inmediatamente. Bueno, sobre la n nomás pondremos. Bueno, sobre todo eso lo pondremos al cuadrado. Vectorial. Luego tengo que multiplicar este producto vectorial. R de U me va a dar menos 2 seno de U, 2 coseno de B y 0. Luego dice R de B, 0, 0 y 1. Tengo un producto triple mixto. Lo podría calcular como si fuese simplemente un determinante de 3 por 3, ¿no? Porque el producto triple mixto es un determinante de 3 por 3. Haciendo las operaciones dice que sale esto. Siempre les voy a invitar a que verifiquen, ¿no? Fíjense, aquí yo me he olvidado un seno al cuadrado. Tal vez este resultado no coincida, aunque no creo. Pero siempre es bueno que lo verifiquen en sus casas, que vuelvan a hacer el ejercicio. El vector que hemos obtenido, este vector, esos dos que hemos obtenido ahí, es el vector normal a la superficie. Y les he puesto que es el vector externo, también. Colocando límites. Ahora ya tengo que empezar a imprimir, ¿no? Tengo que hacer un anillo que varíe de 0 a 2pi. De 0 a 2pi. La impresión la hace la integral. Cuando coloco límites, que de una vuelta completa, de 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Y tengo que hacer dar vuelta de 0 a 2pi cada vez que vaya aumentando la altura de 0 a 3. Una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Voy sumando, 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 y el resultado me sale 48pi. Ese es el flujo que está atravesando la cara lateral. Esta cara lateral. Estos vectores ahora están atravesando la cara lateral del cilindro, como ese, por ejemplo. Este otro lo podemos trasladar igual acá, está atravesando así. Este también, digamos, está más acá. Están atravesando. Y atraviesan en el mismo sentido de orientación del vector normal. El resultado nos ha salido 48pi. Por lo tanto, ahora tengo que sumar la contribución de cada una de las caras, ¿no? De la cara superior, de la cara de la base o la cara inferior y de la cara lateral. El resultado es 36 más 48. El resultado, 84pi. Por lo tanto, el flujo que sale es más que el flujo que entra. Está saliendo en la cuantificación, en el balance final, es más el flujo que sale de todo el cilindro que el flujo que está entrando. ¿De acuerdo? Bueno, y luego hay que calcular la integral triple. Bueno, yo ya no lo hice eso porque es tema que lo pueden resolver ustedes. Verificar el teorema de Gauss. Cuando dice verificar, ustedes siempre tienen que resolver la integral doble y la integral triple. Entonces, en este ejercicio sería bueno que vayan a su casa y verifiquen que sale 84pi. Que salga 84pi. ¿De acuerdo? Esa parte yo ya no lo completé. Se los dejé para ustedes. Ejemplo 2.
calcularemos el área de una esfera utilizando una integral triple. Y la esfera que sea radio A. Acá tengo la esfera. Es una esfera centrada en el origen de coordenadas y quiero calcular su área, el área de la superficie. Fíjense que tengo varias formas para hacer esto. Puedo parametrizar la ecuación de la esfera en términos de U y de B. Sus ecuaciones paramétricas serían x igual a coseno de U, seno de U, coseno de B. Y va a ser igual a seno de U, seno de B. Y z va a ser igual a coseno de U. Esas son las ecuaciones paramétricas. Luego lo derivo respecto de U, lo derivo respecto de B, hago el producto vectorial, le saco el módulo, porque quiero hallar un área escalar, y evalúo colocando mis límites. U que varíe de 0 a pi y B de 0 a 2pi, que dé una vuelta completa. Me imagino que me están siguiendo con lo que estoy hablando, porque son cosas que conocemos o que deberíamos conocer. Esa es una posibilidad. La otra es que proyecte y diga, bueno, voy a usar la formulita de integral doble, raíz cuadrada de 1, z respecto de x al cuadrado, más z respecto de y al cuadrado, diferencial de x, diferencial de y. Entonces, de esta ecuación encuentro z respecto de x, z respecto de y, puedo hacer derivación implícita, construyo la raíz, simplifico e integro con una integral doble. Posiblemente lo tenga que llevar a polares, porque esa es una forma escalar. Y calculamos. Segunda forma. La tercera forma podría ser utilizando cosenos directores. Y la cuarta forma es utilizando una integral triple. Veamos. ¿Qué decía nuestra formulita? Nuestra formulita decía esto. Nos vamos a copiar eso y nos vamos a ir hasta nuestro ejercicio. Que en realidad está ahí abajo, pero estoy poniendo para recordar. La superficie tiene que ser cerrada, lo que tengo que calcular es una integral triple de la divergencia del vector normal. O lo que es lo mismo, esto, ¿no? Esto o esto es lo mismo, la divergencia de n o el producto escalar del operador del con n. Del operador del con n. Tengo que encontrar el vector normal. Puedo usar el gradiente. Encuentro la derivada de todo esto respecto de x, de todo esto respecto de y, de todo esto respecto de z, y eso es 2x, 2y, 2z, y lo divido entre su módulo porque el vector tiene que ser unitario. Entonces aquí voy a tener 2x, 2y, 2z, y aquí voy a tener 4x al cuadrado, 4y al cuadrado, 4z al cuadrado. Ese 4 lo puedo sacar, me va a salir como 2. 2 con 2 se me va y me queda esto. Pero esto es la ecuación de la esfera, y eso vale A. Y vale A. Por lo tanto, el vector normal es esto. Entonces, lo que tengo que hacer es hallar la divergencia de este vector, del vector normal. Y fíjense que su divergencia es tan fácil como decir 3 sobre A. Porque la divergencia va a ser la derivada de esto respecto de X, la derivada de esto respecto de Y, la derivada de eso respecto de Z. Y el resultado es 3. 3 sobre A. Lo reemplazo en la integral de volumen. En la integral de volumen. Tomando en cuenta de que ahora la divergencia de n vale 3 sobre A. Y esa es la integral de volumen. 3 sobre A lo saco porque es una integral, es una constante, y me queda la integral de volumen. Es decir, el volumen de una esfera. ¿Cuánto vale el volumen de una esfera? El volumen de una esfera vale 4 pi tercios de A al cubo. Si quieren lo calculan usando coordenadas esféricas o coordenadas cilíndricas, o consultando en un formulario, porque ese volumen es súper conocido, de memoria, ¿no? 4 pi tercios de A al cubo. Simplifico términos, un A se me va con un A, y este 3 se me va con este 3, y me queda 4 veces A al cuadrado. Exacto, exacto. Y esa es el área de una esfera. Fíjense, es bien interesante el área de una esfera. El área de una esfera de radio A es equivalente a 4 veces el área de una circunferencia del mismo radio. Del mismo radio. Esto es el volumen de una esfera. Un poquito más acá. Y esto lo traemos acá. Eso es el área de una esfera. La esfera es una cosa como esta, ¿no? Pero esfera, de radio A. Pero si los vuelvo planos, el área es 4 veces eso. El área de una esfera.
Fíjense cómo se puede calcular en los casos en los que se pueda, por supuesto, no siempre se puede, pero cómo podemos calcular el volumen o el área de una superficie utilizando una integral triple. Y es bastante ilustrativo y bonito, ¿no? Y bonito. Bueno, jóvenes, con eso hemos terminado este capítulo. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Consultas? ¿No hay consultas? Bueno, el segundo parcial voy a planificar cómo lo vamos a hacer. Tal vez nos sobre alguna clase para hacer ejercicios. El segundo parcial va a ser de este capítulo de teoremas y de coordenadas curvilíneas, que es un poquito más largo. Nos va a tomar un poquito más de tiempo, coordenadas curvilíneas. En las coordenadas curvilíneas es importante saber todas estas cosas, porque yo no les voy a decir encontrar en coordenadas esféricas el gradiente. Yo no les voy a decir eso, eso es fácil. Nosotros vamos a usar el gradiente para resolver un problema. O les puedo decir hallar la derivada direccional máxima de esa función, que ya sé que es una derivada direccional, pero quiero hacerlo en una geometría toroidal, por ejemplo. Es decir, con toros, con toroides. O les voy a decir, encontraremos esta longitud de arco, pero ya no utilizando esa relación pitagórica, euclidiana para encontrar distancias, sino migraremos a una geometría que tenga relación con los espacios de Riemann, es decir, geometrías más complejas, como yo mido la distancia sobre la parte de un toro, por ejemplo, como yo mido una distancia en una geometría esférica, eso es lo que vamos a hacer. O les puedo decir, encontremos la divergencia en coordenadas toroidales, o el laplaciano en coordenadas cilíndricas, o en cualquier otro sistema de referencia que se nos ocurra. O volver a calcular estas cosas, divergencias, integrales de flujo, integrales de volumen, principalmente esas dos, para poder calcular, por ejemplo, flujos de campos electromagnéticos o velocidades de fluidos que atraviesan una superficie. Imagínense, por ejemplo, un cilindro, no sé, como este, así hasta el infinito, que va desde menos infinito hasta infinito, y justo acá en el medio, en el origen de coordenadas, coloco una carga Q, y les digo cuánto de flujo generado por esta carga atraviesa este cilindro infinito. ¿Cuánto de flujo? Y para eso posiblemente lo vamos a resolver más fácilmente si lo podemos expresar en coordenadas curvilíneas. Y como acá, por ejemplo, hay productos triples mixtos o productos escalares, ¿cómo se definirá el producto escalar en un espacio vectorial que ya no sea euclidiano? ¿Cómo entrará la métrica de ese espacio vectorial? ¿Cómo se medirán esas distancias? Eso es lo que vamos a estudiar en coordenadas curvilíneas. Es bien bonito, es bien útil y le vamos a dar un enfoque nuevo, ¿no? Reitero, no es solo ver lo que copiar las formulitas del Chown y empezar a querer resolver con las formulitas del Chown. Vamos a hacer otras cosas, acá vamos a hacer ejemplos de aplicación realmente, ¿de acuerdo? O planos infinitos, por ejemplo, yo tengo un plano, ese es otro problema típico del electromagnetismo, por ejemplo. Yo puedo tener un plano infinito, este plano es infinito, y tengo una carga, no sé, podemos tener una carga Q por acá, digamos. Y este plano, no sé, se llama z igual a 9, z igual a 10, z igual a un valor cualquiera, y podríamos tratar de averiguar cuánto de flujo de esa carga atraviesa el plano infinito. El plano infinito, cuánto de ese flujo está atravesando ese plano. Cosas como eso. Entonces, para esto necesito llevarlo a un sistema de referencia diferente, y eso es lo que se estudia en coordenadas curvilíneas. ¿Nos va a gustar? Bueno, me imagino que les va a gustar, es un capítulo bonito. Y ese es el penúltimo capítulo, el capítulo cuarto. Y luego nos vamos a pelear con el capítulo 5, donde vamos a estudiar el análisis y el cálculo tensorial, los tensores. ¿Dudas, jóvenes? Ninguna. Bueno, entonces quería darles un pequeño anuncio. Sus notas en el sistema ya están, ya los he subido. Hay algunos jóvenes que han tenido problemas al entrar a la página durante el día del examen, a Teams.
Entonces he estado verificando y necesito una lista de todos ellos que han tenido ese problema porque me he contactado con la gente de sistemas. Además que creo que ha habido una falla en Teams a nivel mundial, no solo en La Paz, esos días justamente. Entonces necesito una lista de las personas que han tenido esa dificultad para que yo haga verificar en el sistema. Yo por mi cuenta he estado verificando, pero son como 34 personas que no han asistido al examen, en teoría, no han asistido. Los he descartado a los que sí han asistido, que están como vistos, han entrado al examen, lo han visto al examen y no han respondido nada. Entonces esos no, han perdido su oportunidad, digamos, ¿no? Han perdido su oportunidad, porque ellos han podido entrar al examen y resolverlo. Entonces, por favor, en el transcurso de la tarde, a mi WhatsApp personal, me gustaría que me manden un mensaje, me digan, yo he tenido dificultades, las personas que realmente han tenido dificultades, para que yo haga verificar. Una vez que haga verificar y ya tenga la lista oficial de las personas que han tenido esa dificultad, el examen lo voy a tomar el día, a ver, sábado, domingo. Sábado en la mañana tienen clases, mañana tienen clases. Sí, ¿no? Jóvenes, los que... Sábado por la mañana ayudantía. tienen ayudantía, sí, correcto. Entonces, les podría tomar tal vez el domingo a las 2 de la tarde el examen. Este domingo, pasado mañana. De 2 a 4 les voy a tomar el examen, pero a esas personas que después que yo verifique que realmente han tenido dificultades en entrar al sistema, ¿no? Para evitar, digamos, la posibilidad de que tenga una segunda oportunidad y perjudiquemos a unos y favorezcamos a otros. Yo quiero evitar eso porque no quiero que esto sea, ya, no, yo también quiero dar, no, yo también quiero dar. Solo las personas que han tenido esa dificultad. Y por eso es que voy a hacerlo verificar en sistemas. Entonces, esta tarde, mándenme un mensaje indicándome mi nombre es tal y yo he tenido dificultad, o solo su nombre, MAT 313 Mario Delgadillo, digamos, para que sepa quiénes son ustedes, ¿no? Y esa lista, una vez que verifique, esta tarde lo voy a verificar hasta mañana en la mañana, una vez que verifique, el domingo a las 2 de la tarde voy a publicar el examen en Teams también. Y les voy a poner la página, echaremos a la página, vamos a tener una videoconferencia es un examen normal, un examen común y corriente. Pero para eso, por supuesto, necesito esa pequeña lista. Si es que no me entregan ningún nombre o no me dan, nadie me manda el nombre, yo lo daré por bien hecho el primer parcial. Y ya no habrá la posibilidad de recuperar esa nota, ¿no? Excepto en el final, por supuesto, que reemplazará su peor nota. Pero para no perjudicarlos a los que realmente han tenido dificultades de conexión, se les ha caído el internet ese día, porque todo lo registra el sistema. Teams es una buena plataforma, registra todo. Para todas esas personas que han tenido esa dificultad, yo puedo tomarles otro examen, ¿no? Un examen, digamos, de reemplazo de este primer parcial. ¿De acuerdo? Bueno, eso quería comentarles y con eso daríamos por concluida nuestra clase. Y el examen va a estar publicado para esas personas, voy a publicar solo para esas personas, pero necesito todos sus datos, ¿no? Es decir, fulano, Mario Delgadillo Zurita, todo su nombre para que yo luego busque en la lista de Teams y les mande el examen solo a esas personas. ¿De acuerdo? Así que no todos van a tener acceso al examen, solo algunas personas. Y va a estar en Teams. Ok, muchachos, eso es todo. Hoy día terminaremos tempranito nuestra clase. No quiero empezar el otro capítulo porque quiero que digieran bien esta parte, porque va a ser tema de evaluación para el segundo parcial. Consultas. Disculpe, ingeniero. ¿Puedo hacer una consulta? Claro. Hola, ingeniero. Sí, le escucho, pero hay un poquito de ruido, pero debe ser su conexión de su audífono. Sí, disculpe. Quería preguntarle a dónde va a subir el documento de la clase de ahora y la del martes. Ya lo he subido. Está en Teams. ¿A qué lugar, ingeniero? En Teams. ¿En qué parte, ingeniero? Trato de acceder y no lo encuentro. A archivos. En archivos dice clases. Y está por capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y este creo que ya lo he subido. Si no lo he subido, lo subo en un momento más. Pero lo estoy subiendo en archivos. En la parte superior de Teams hay
el general, publicaciones, archivos, tareas, ¿no? Hay una barra de pestañas que se van abriendo. Todos estos documentos yo los estoy subiendo a archivos. En archivos está. Y también está en OneDrive, ¿no? Que es la base de datos que utiliza Teams. Si no lo he subido, mil disculpas, lo voy a subir en este momento, digamos, lo voy a subir en este momento, pero me acuerdo haberlo subido. Pero tal vez me estoy confundiendo con Cálculo 2 porque suelo confundirme. Pero lo voy a verificar en este momento y lo subo inmediatamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Ingeniero, disculpe. ¿Sí? ¿Va a haber alguna defensa del examen que dimos? El que quiere reclamar me dice, su examen está ahí, les voy a mostrar dónde se han equivocado porque lo he revisado pregunta por pregunta. Y en cada pregunta les he puesto una nota y van a saber cuánto les he puesto en cada una de las preguntas. He sido exigente en los exámenes porque habían cosas bien sencillas que tenían que saber. Así que el que quiere ver su examen, la siguiente semana planificaremos eso, por favor. Esta semana me tengo que dedicar a hacer prácticas, este fin de semana, y la siguiente semana no sé, a partir del jueves y viernes en 8 horarios, el que tiene un reclamo o alguna observación o alguien que quiera ver su examen, es probable que pueda haberme equivocado también yo, pero es bueno, ¿no? Que vean sus exámenes y sepan dónde se han equivocado. El examen está ahí, ¿no? Está en Teams. Es que vamos a echarlo, voy a compartir la pantalla o ustedes me comparten su examen que han dado, deben tener un documento y ahí les voy a mostrar qué es lo que han hecho y les voy a mostrar cómo les he calificado pregunta por pregunta. ¿De acuerdo? Sí, está bien. La siguiente semana, ¿verdad? Sí, por favor, este fin de semana estoy con otras cosas y además tengo que estar preparando este examen para los chicos que han tenido dificultad en el parcial, así que me voy a estar, una vez que cierre todo el tema de los exámenes, voy a dedicarme a ver estos casos de que quieran ver sus exámenes o reclamos o como quieran llamar. ¿De acuerdo? Sí, está bien, gracias. Y disculpe, la clase de hoy también lo va a subir, ¿verdad? A la Sí, plataforma de Teams. es un solo documento tiene 14 o 16 hojas este documento, es uno solo. Si no lo he subido, mil disculpas, porque les dije que lo he subido, pero si no lo he subido, mil disculpas, pero hay un solo documento, es solo un documento de 16 hojas donde están los 3 teoremas, no lo he separado por teorema, ¿de acuerdo? Fíjense por si acaso. Y yo me voy a fijar en este momento en Teams también, terminando la clase, y si no lo he subido, lo voy a subir como documento PDF para que tengan como referencia. Está bien, gracias, ingeniero. Ok, muchachos. ¿Algo más antes de que me vaya a almorzar? Parece que no. Bueno, entonces me despediré de ustedes y nos vemos la siguiente semana. Voy a estar atento para sus mensajes, los que no han dado su examen, para que el domingo a las 2 de la tarde el examen se habilite y ustedes puedan dar su examen, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿tendremos práctica 3? Sí, eso estoy justamente preparando. Les voy a dar una práctica para cada uno de los capítulos, ¿no? Para que estudien un poquito. Así que estos días déjenme preparar la práctica además para que luego lo pueda publicar también. Bueno, sin más que decirles, queridos jóvenes, me despido de ustedes, con algunos de ustedes hasta el domingo y con otros hasta la siguiente semana. El examen, no se olviden de que tiene que ser con su cámara encendida en lo posible, en lo posible. Por favor, eso es instrucción del curso básico. Yo no les exijo mucho, digamos, pero ya me están haciendo llamar la atención porque dicen que soy el único que no les exige nada. Así que nos vemos cualquier momentito. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Buenas tardes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, muchachos.
luego.